Hola amigos, en el siguiente video lo que veremos es una forma de poder nosotros conectarnos de manera remota usando herramientas más nativas desde Windows y con esto pues poder facilitarle tal vez no el uso de PuTTY sino tener una interacción un poco más sencilla y nativa, que es un poco la idea. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La primera forma es eventualmente, pues sí, ustedes tienen que tener SSH, el servicio corriendo o activo en su Windows y entonces es desde la línea de comandos. Un detalle ahí interesante y es, pues, digamos, para un tema, es yo aquí mismo podría correr con WSL el subsistema. Miren que eventualmente, como nos dice que no está instalado, yo lo podría eventualmente instalar. Entonces yo puedo hacer con un list. Me dice que no, digamos, las distribuciones de subsistema de Windows para Linux que hay es este tema. Entonces, si yo eventualmente, entonces aquí ya habiendo corrido esa parte de WSL, pues algunos comandos, eventualmente, ahorita no los entiende porque estamos todavía del lado de Windows, pero yo podría activar el subsistema y ya eventualmente correr. Ahora, la parte importante aquí, como estamos como en command, ustedes desde aquí podrían hacer un SSH, por ejemplo, al usuario. Ya tienen activo el servicio, eso es lo importante, ¿verdad? Y con este simple comando ya les va a correr desde aquí y va a hacer la conexión de SSH. Y desde aquí ustedes ya tienen acceso, si se dan cuenta, al servidor y ya pueden tener interacción. Está bien desde el command poder hacer esta interacción. A mí me gusta más y siento mucho más fluido hacerlo desde el concepto de PowerShell. Igual PowerShell pues está hecho como para un concepto de terminal y pues usa un poco más de colores en toda la interacción. De nuevo aquí el concepto de WSL lo podría ver, el WSL-list. Yo podría eventualmente, porque es el mismo subsistema, podría hacer algunas configuraciones, actualizar algunos temas ahí. No es lo que ahorita nos interesa, solo es para que lo sepan. Lo que me interesa es conectarme al servidor. Entonces con la misma línea de comando que habíamos hablado, la SSH, el usuario, arroba la 100469, voy a conectarme y ya tengo esa interacción, ¿verdad? Entonces, si hacemos un clear, aquí ya estoy dentro del servidor. Si hacemos un IPA, se dan cuenta que es la 100469. Estamos dentro del servidor y ahora eventualmente ya vamos a comenzar a interactuar. Lo primero que vamos a hacer es generar usuarios haciendo uso de un comando. El comando se llama man de manual, porque quiero leer el manual, y el comando es add user. Este es un comando que algunas personas utilizan. Tiene configuraciones, aquí tiene toda la parte de ejemplos que yo puedo validar. Eventualmente me dice pues que también está el add user y el add group. Digamos, su función contraria sería el del user. Y por ahí hay configuraciones, aquí están las opciones de cuál es el archivo de configuración, algunos comentarios, si le quiero cambiar el ID, que él no quiero que él utilice uno por defecto, sino yo le quiero decir un ID en específico, un grupo en específico pudiera ser, unos temas de cuál va a ser el directorio del home y otros, digamos, detalles que están ahí. Lo más interesante para mí es, digamos, ya la interacción. Entonces vamos a hacer, si yo corriera solo add user test 1, me va a decir que hay un error porque solo root o un usuario con privilegios puede crear usuarios. Entonces el primer aprendizaje es que de esta manera pues hay personas que corren un sudo root, ¿verdad? Y se loguearían. A mí mejor yo corro un sudo, bueno, un su menos i para escalar el permiso. Yo mejor corro con el comando sudo para elevar los privilegios. Y desde aquí entonces haría el add user, digamos voy a hacer ahorita el usuario test 1. Como estoy elevando privilegios, la primera vez me va a pedir mi contraseña. Ahí me dice, ya generé todas estas configuraciones para el usuario. Ponle una contraseña. Eventualmente es lo que ahorita le estoy poniendo. Y después me dice el nombre. Miren que si solo doy enter, porque no quiero configurar todo esto, me va a preguntar si estoy correcto. Y desde aquí yo ya tengo un usuario con varios temas. Primero, si me voy a diagonal home, son todos los usuarios que tienen un home. Con esta configuración de add user le genera automáticamente un home. Lo otro es yo ya puedo loguearme con ese usuario o eventualmente convertirme en ese usuario. Entonces si yo hago sudo test 1 y me voy a cambiar a ese usuario por algunas pruebas, miren que ahora ya cambió el inicio, ya no es ORH, es test 1.
Y aquí estando en Home, yo ya me puedo meter a esta carpeta de Home. Aquí puedo hacer otra carpeta, le voy a llamar test 11. La podemos ver dentro de test 11. Si yo me meto, yo puedo hacer un archivo que se llame test 111.txt con ls. Entonces voy armando todo el esqueleto relacionado a este usuario, ¿verdad? Y de igual manera, pues solo revisar con este usuario, no tiene privilegios, entonces él no se puede mover tan fácil hacia otros, no tiene permisos, no es root. Entonces, digamos, si yo quisiera ver el home de ORH, no puedo porque no soy ese usuario. Entonces, esa es como la primera parte de configuración. Si yo le doy exit, entonces la sesión de test 1 se cierra, pero aún no la de ORH que estoy conectado hacia mi servidor, ¿verdad? Vamos a hacer una segunda. Bueno, solo antes, vamos a ver la información. ¿Dónde se guarda esta información? Voy a usar sudo porque es un archivo que está dentro de archivos de configuración. Solo los superusuarios lo pueden ver. Puede ser con less o con more, que yo puedo eventualmente ver, o porque ahorita solo quiero ver la información dentro del archivo. Y si se van a etc password, entonces es donde tienen los usuarios. Miren que el último es el que acabamos de agregar. Me dice, mire, es el usuario test 1. Digamos, es un usuario que está activo, es un usuario con la X, ¿verdad? Es un usuario con User ID 1001, con Group ID 1001, por eso tiene en ambos ese monto. Tiene un montón de comas, porque yo solo le di Enter a la parte del nombre y todos sus datos. Y después automáticamente él fácil agregó a que el usuario tuviera un home y a que el tipo de shell, eso es para la parte de comandos, eventualmente sea la bin bash, que es la que estamos viendo ahorita y en temas de interacción. Veamos que si yo voy a hacer ahora un sudo add user test 2, por ejemplo, voy a poner, perdón, test 2, me dice ya creé el usuario, miren que ahora generó el 1002 con el grupo, le voy a poner una contraseña, ¿verdad? Para que eventualmente tienen que ser iguales. A diferencia, ahora sí voy a poner mi nombre completo. Sí le voy a poner, por ejemplo, un room number, digamos que fuera en la universidad. Este es el número de oficina, este es el número de la universidad, ¿verdad? Y el home phone number no lo voy a poner, ningún otro. Le digo que confirmo, sí. Y dos temas. Primero, ya me generó el home de nuevo. Y ahora, si vamos a revisar su información, bueno, yo también me puedo loguear como ese usuario o cambiarme ese usuario, switch user test 2, y eventualmente si yo hago el logueo, creo que la contraseña la coloqué mal, perdón. Si yo hago el logueo, me entró como ese test 2, entonces ya lo vimos. Y por el otro lado, si yo hago un sudo more, ahora lo voy a hacer con less para que miren cómo se mira del otro lado. El etc, el password, entonces miren que aquí funciona un poco distinto, pero el último usuario es el test 2, activo 1002, y miren todos los datos ahí aparecen metidos. En el anterior, como solo le dimos enter, metió todos estos datos y aquí pues mis datos van. Esto ya no es algo común a utilizar, todos estos datos ya no, entonces yo eventualmente pues puedo obviar esa parte de los datos y eventualmente hacer un tema de configuraciones ahí. Si nosotros eventualmente queremos generar algún otro tipo de, digamos, de configuración, veamos que con man add user, yo entonces puedo ir a revisar y los exhorto a que eventualmente vean algunos de los comandos que aquí están para que ustedes interactúen. Por ejemplo, el tema del group ID. When creating a group, this option sets the group ID. Entonces, ¿cuál será el group ID? Dice que eventualmente ustedes por ahí pudieran eventualmente hacer algunas configuraciones, meter algunos usuarios de una vez a un grupo. Le pueden decir a un usuario que no tenga home, entonces ese va a ser un usuario que básicamente está creado, pero solo va a ser como para algunos tipos de servicio, o eventualmente como el tema de un usuario de sistema se le llama, ¿verdad? Y entonces jueguen con algunos de ellos, por ejemplo con --UID, dice force the new user ID. Entonces pues eventualmente ustedes pueden hacer ahí algunos temas y configuraciones sobre cómo está la interacción, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el man del user, ¿verdad? Entonces este está el del user y el del group.
sirven para remover a los usuarios, a los grupos. Y entonces aquí nos dice, pues igual, cómo tienen sus configuraciones. Yo si quiero que me borre todos los archivos, eso quiere decir, esta opción de menos removable files va a remover todos sus archivos en el sistema, digamos que son o que pertenecen al usuario. Nota dice, si tienes activo ambas opciones, menos remove home, que es para mover el home, will have no additional effect, o no va a tener un efecto adicional entre todas las, digamos, los archivos que existan de él en el home, en el directorio home, o en temas de mail, o en otros, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué quiero borrar, si solo el home o todos sus archivos, ¿verdad? Y por ahí nos hacen ver otras características del remove group y algunos otros temas. Entonces, básicamente, con lo que tenemos aquí, recuérdense que estaban estos elementos. Si veíamos, están, lo voy a hacer con more, que me gusta más, ¿verdad? Está el test 2 todavía ahí corriendo, y lo que voy a hacer es borrarlo. Pero entonces, miren que si yo pongo ahorita solo sudo del user test 2, veamos qué pasa ahí. Me dice removí temas del crontal, revolví el usuario, pero des en cuenta que todavía está en la carpeta. Si yo voy a ver en el more, ya no está el usuario, qué bien, pero me dejó la carpeta todavía, ¿verdad? Entonces ese es como un problema en la configuración. ¿Qué pasa si yo le hago ahora al del user menos remove, vamos a ver, all files? Me dice fatal, de user ya no existe, pero la carpeta sigue existiendo. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo aquí? Si la carpeta sí la quiero borrar, siendo un superusuario, puedo correr el comando sudo rm-rf, eso quiere decir rm es de remove, rf de como digamos como tags o como digamos opciones extras, la r es de recursivo, eso quiere decir que si hay carpetas, vaya dentro de las carpetas y también borre lo que está dentro de las carpetas. Y el F es forzado, no me pregunte nada, borre todo. Le podría quitar el menos F si no quiero ser tan dramático y entonces ver exactamente qué quiere borrar para decidir. Pero entonces digamos aquí yo que le pongo test rm-r test 2 y ahí pues no me preguntó nada porque no había mayor cosa y ya borró la carpeta. Pero tuve que hacer como varios pasos. Miren ahora la diferencia si hacemos el sudo del user test 1, por ejemplo, removable files, y ahí me dice, mira, borré todas estas cosas, ¿verdad? Algunos otros archivos que estaban por ahí, entonces un ls, ya no está el home, y si yo hago un sudo del password, ¿verdad? Ya no está el usuario. Entonces con esto, pues ya vieron un segundo video relacionado a temas del usuario, jueguen un poco con esta interacción. Hay un video más donde aquí usamos el comando add user y ahora usaremos otro comando. Por favor, vayan a ver el siguiente video.